La serie que estamos compartiendo se llama Remodela tu hogar. El tema anterior se trataba de deja a tus padres. Por ahí se inicia para mantener un matrimonio sólido. Deja a tus padres. Fue el primer tema. Y hoy vamos a hablar de mantenerse unidos para ser uno. Ese es el tema de hoy. Mantenerse unidos para ser uno. Henry Ford expresó lo siguiente: es un comienzo reunirse. Mantenerse unidos es un progreso. Trabajar unidos es el éxito. Un equipo es un grupo organizado de personas que trabajan unidas, interdependiente y de manera cooperativa para reconocer las necesidades de sus clientes, cumpliendo los propósitos y metas establecidos en la empresa. Eso es un artículo de grandespymes.com.ar que se titula La importancia de trabajar en equipo. Pero en realidad, trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar en unidad. Los matrimonios, las parejas dicen que trabajan en equipo. Y está bueno, es bueno eso, como bien lo dice en la expresión que decía Henry Ford. El asunto es que para que se mantenga un matrimonio estable, no basta con trabajar en equipo, sino que tenemos que trabajar en unidad. Por eso el tema se llama mantenerse unidos para ser uno, porque trabajar unidos tiene un propósito y es llegar a ser uno, como pareja, como matrimonio. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás al control de cada detalle. Y te rogamos que en esta mañana pues tú abras el corazón de cada uno de nosotros para poder aprender. Porque para mantener un matrimonio unido necesitamos tu palabra. Necesitamos ese manual que nos guía hacia ti, Señor, en tu santo nombre. Amén. Para vivir en unidad con tu esposa, debes asegurarte que tú y tu esposa están unidos al Señor de manera individual. O sea, la unidad en el matrimonio no es que yo busque ser uno con mi esposa, sino que yo busque primeramente ser uno con el Señor y hacer o lograr que mi esposa sea uno con el Señor. Entonces, cuando los dos individualmente somos uno en el Señor, entonces vamos a ser uno nosotros como cónyuges. En 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, mi esposa primeramente es mi hermana en Cristo. Es eso lo que mi esposa es. Primeramente, antes de casarnos, yo la conocí como una hermana en Cristo. Y eso no cambia. Tenemos 30 años de casado y ella primeramente es mi hermana en Cristo. O sea que primeramente, antes de casarnos, empezamos la unión con Cristo. Y durante estos 30 años de casado, entonces buscamos siempre de forma individual estar unidos en Cristo para mantenernos unidos en estos 30 años de casado. Un amigo me hizo la siguiente pregunta: ¿qué tiene usted en estos 30 años de casado? ¿En qué le ha servido? ¿Qué cosas tiene en estos 30 años de casado? Esa fue una pregunta muy directa
Y yo dije, bueno, qué interesante esa pregunta. Pero yo le respondí, en estos 30 años de casado, primeramente lo que tengo es que estoy casado, que me mantengo casado. Ese es el primer logro. Luego, tener 4 hijos que fueron formados en el hogar con principios, tomando como base las Escrituras, y eso fue nuestro trabajo, sembrar y regar durante nuestros hijos estaban con nosotros. Y me dice, bueno, pero cosas materiales, ¿cómo ha podido, qué cosas materiales tiene? Y sabiendo que su esposa nunca ha trabajado, siempre ha estado en la casa. Y precisamente lo que tenemos es porque hemos aprendido a administrar bien el dinero. Tal vez no perfecto, pero sí de la mejor forma. Y no ha habido necesidad de que mi esposa salga a la calle, afuera, a trabajar para poder generar ingresos y poder mantener el hogar. O sea, lo que ha pasado es que hemos creído que Dios creó al hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que el hombre tiene que pedir sabiduría a Dios para poder dirigir su hogar. Y uno de los puntos es administrar bien el dinero. Lo que no podemos hacer, no lo hacemos, y lo que el dinero nos alcanza para hacer, lo hacemos. Y en ese sentido, pues, gracias a Dios, pues tenemos nuestra casa, tenemos un carro, y eso ha sido producto de mantenernos en esa unidad de qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer en el tema de administrar bien el dinero. Porque las personas siempre piensan que las cosas materiales hay que buscarlas, y no es así. Primero hay que buscar estar en unidad con el Señor, y eso nos va a mantener unidos con mi esposa, y así vamos a poder hacer algo que sea de provecho para nuestras vidas y para nuestra familia. En Juan 17, del 20 al 21, dice Jesús hablando, mas no ruego solamente por estos, hablando Jesucristo, el Hijo, con el Padre, y refiriéndose a sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando de las generaciones, Jesucristo orando por las generaciones que iban a ser ganadas para Cristo por medio de un trabajo de los discípulos de evangelismo. Y el propósito, dice el versículo 21, para que todos sean uno. O sea, todas las personas ganadas para Cristo sean uno. Y hace la comparación, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que de esa misma forma también ellos sean uno en nosotros. O sea, la unidad es en Cristo, cada uno de nosotros. Mi esposa, la unidad en Cristo, y yo, la unidad en Cristo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese es el punto, que el matrimonio debe dar a conocer que el Dios, el Padre, envió a Jesucristo, que hemos creído primeramente nosotros en eso, y que por causa de la unidad el mundo pueda ver, que el mundo pueda creer que el Padre envió a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. En el tema anterior estábamos basándonos en Génesis, y hoy vamos igual en Génesis 2:24. Recordemos que el tema anterior decía dejar a tus padres, porque Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto será llamada mujer. Por esa razón, porque la mujer salió del hombre, por esa razón el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Ese es el tema que tratamos la vez pasada. Pero dice, ¿para qué? ¿Para qué el hombre va a dejar a su padre y a su madre? Y aquí el punto importante es que la enseñanza, Adán dijo, por tanto el hombre, está refiriendo al hombre. O sea que en la medida en que la esposa vea que el marido está
dejando a sus padres, en esa medida la mujer también lo va a hacer. Pero hay un propósito, no solamente dejando a sus padres, que ya explicamos el contexto que implica dejar a sus padres, considerando también el mandamiento que los hijos deben honrar a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida. Entonces explicamos cómo hacer una mezcla de eso para no incumplir el mandamiento de que los hijos deben honrar a sus padres. Pero también está el mandamiento de que los hijos deben dejar a sus padres. Pero hay un propósito para unirse a su mujer. Para unirse, ese es el propósito de dejar de cortar esa relación que antes tenía, cortarla, pero para unirse a su mujer, para unirse a su esposa, para que con su esposa los dos lleguen a ser uno, una sola persona. Ese es el propósito, para que los dos lleguen a ser uno. Unirse para ser uno. Hay que buscar entonces unirse en el Señor para estar unidos y poder llegar a ser una sola persona. De esa forma vamos a ser uno. ¿Y qué significa ser uno? Lograr llegar a pensar lo mismo, que podamos ser de un mismo sentir y de un mismo parecer. Y eso cuesta. O sea, en nuestra vida matrimonial ha sido un proceso llegarnos a poner de acuerdo con algo. O sea, es como que yo esté uniendo dos pedazos de plasticina, una color amarillo y una color rojo. Entonces hay que estar moviendo y moviendo hasta que tome un solo color, y eso lleva tiempo. O sea, pero el hecho de que estemos unidos en Cristo va a permitir que no siempre en el momento que queremos nos vamos a poner de acuerdo, sino que vamos a tener que esperar algún tiempo, vamos a tener que esperar más tiempo, algunas veces vamos a tener que ser tolerantes para poder ponernos de acuerdo, vamos a tener que ceder, vamos a tener que pasar por alto la ofensa para poder llegar a pensar lo mismo y entender, Señor, yo no entiendo por qué me cuesta, qué es lo que está pasando en mí, que me cuesta pensar lo mismo con mi esposa, me cuesta llegar a sentir lo mismo, pensar lo mismo, me cuesta. ¿Qué es lo que está pasando en mí? No qué está pasando en ella, que a ella le cuesta ponerse de acuerdo conmigo, no, sino qué es lo que está pasando en mí, que me cuesta ponerme de acuerdo con mi esposa. Algo está pasando en mí, algo no está bien arreglado en mí y necesito saber qué es y necesito arreglar eso. Únete a tu esposa y los dos llegarán a ser una sola persona, porque ese es el propósito. O sea, ese es la remodelación, esa es la segunda remodelación que tú tienes que hacer en tu hogar. O sea, mi esposa me decía, ella pasa cambiando los muebles, ¿verdad? O sea, este mueble ahora hay que ponerlo aquí y cambiarlos de posición para que la casa se vea diferente. Y es interesante que con solo que tú cambies de posición los muebles, ya la casa se mira diferente. Y luego dice, bueno, en realidad pues estos muebles los tenemos ya días y quiero comprar unos nuevos porque quiero que la sala se vea con muebles nuevos. Entonces estamos orando por eso, ¿verdad? Para que eso sea así. Pero el punto es que hay que estar pensamos en remodelar la casa, pero no pensamos en remodelar el hogar, que son dos cosas diferentes. Es bueno que remodeles tu casa, que hagas cambios, que este cuarto lo vas a hacer más grande. Ahora que no tenemos los hijos con nosotros, entonces decimos, este cuarto vamos a hacer una puerta para que se una, que sea un solo cuarto, y este cuartito que tenemos aquí como ropero, lo vamos a hacer como baño y nos va a quedar entonces la oficina, el escritorio, ponerlo dentro del mismo cuarto. Y entonces estamos pensando en remodelar nuestra casa. Y eso es bueno, porque todas las familias piensan en remodelar su casa. Pero lo más importante es remodelar tu hogar. Eso, hacer remodelaciones en tu hogar.
Y de lo que te estoy hablando es que la remodelación que tú necesitas hacer es que te mantengas en unidad con tu esposa para que puedas llegar a ser uno con ella. Y aquí estamos hablando de los hermanos en Cristo. Jesucristo estaba orando al Padre por los discípulos para que ellos sean uno, para que los que crean a través de los discípulos también puedan ser uno. Entonces, hablando a los creyentes, y que nosotros podamos empezar a hacer esa remodelación en nuestro hogar, de que si tú y tu esposa no son uno, entonces esa es la próxima remodelación que tú tienes en tu hogar. Te cuesta ponerte de acuerdo, te cuesta pensar lo mismo con ella. Necesitas mantenerte unido para llegar a ser uno con ella, llegar a ser una sola persona. El hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. O sea, no solamente es, ya cumplí con el mandamiento de dejar a mi padre y a mi madre. Ya cumplí. Ahora vivo solo, no vivo con ellos, alquilo una casa, compré una casa, los visito, estoy pendiente de ellos. Sí, ese es uno de los mandamientos. O sea, dejaste a tu padre y a tu madre. ¿Pero para qué? Para unirte a tu mujer, porque no contribuye mucho o no te ayuda haber dejado a tus padres y no te mantienes unido con tu esposa. Entonces, no, solo cumpliste una parte. Y dice, deja a tu padre y a tu madre para unirte a tu esposa y que los dos puedan llegar a ser una sola persona. Ese es el propósito. El hombre y la mujer fueron creados perfectamente para completarse entre sí. O sea, ese fue el propósito. Recordemos que Dios creó todo y por último creó al hombre y después Dios dijo, de todas las cosas que yo he creado, no he visto no he encontrado ayuda idónea para el hombre. Por eso Dios pensó en crear a la mujer. Es interesante que Dios hizo al hombre, pero a la mujer la creó de un costado del hombre. Por eso es que Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces fueron creados perfectamente. O sea, Dios tiene una forma perfecta. Tuvo una forma perfecta de crear al hombre y de crear a la mujer. Pero el propósito es para complementarse, porque si bien es cierto, la mujer es ayuda idónea, pero Dios la sacó de la costilla del hombre. O sea, que significa que el hombre quedó incompleto. Te dice, haré ayuda idónea para el hombre. O sea, la ayuda idónea es la pieza que al hombre le falta para mantenerse en unidad con su esposa. Ver la necesidad que tiene el hombre de tener a su esposa. Es una necesidad. Si tú estás casado, o sea, mantener una buena relación, mantenerte en unidad con tu esposa, pensar lo mismo, estar unidos en un mismo pensar y en un mismo parecer, es una necesidad. O sea, no puedes rechazar algo que Dios creó para que esté ahí contigo, que puedan complementarse entre sí. Entonces no puedes rechazar algo que Dios creó como tu ayuda idónea a ti como esposo. Dios creó al hombre primeramente y después creó a la mujer por la necesidad que tenía el hombre de una ayuda idónea. Eso es importante aclarar. O sea, no hay entonces razón de ser como yo no necesito a esta mujer. O sea, repitiendo la pregunta que me hizo mi amigo, ¿verdad? ¿Qué tiene usted que pueda rescatar de estos 30 años de casado? O sea, las cosas que tenemos en nuestra casa es porque hemos sabido complementarnos, ponernos de acuerdo con mi esposa en las cosas que debemos de comprar, en las cosas que no debemos de comprar. Y ahora estamos en pláticas que yo pues no estoy de acuerdo con unas cosas que ella quiere hacer en la casa. Ella sí quiere hacerlo, yo no estoy completamente claro en que sí debemos hacerlo, entonces estamos ahí en stand-by. O sea, no hacemos nada porque no está, hay algo que yo no estoy de acuerdo, no estoy claro, entonces no podemos hacer algo. Estamos detenidos y así nos ha pasado muchas veces. O sea, cuando ninguno de los dos está completamente claro o convencido, nos hemos detenido y decir, pues,
vamos a esperar, no es el momento de hacer las cosas. El matrimonio no fue establecido por conveniencia. O sea, no fue que al hombre le conviene, sino que no fue creado por la cultura ni la costumbre. No fue creado por conveniencia. O sea, el matrimonio. O sea, no es porque a la mujer le conviene estar casada con ese hombre o al hombre le conviene estar casado con esa mujer. No. Por eso es que primeramente tenemos que ser hermanos en Cristo. Tenemos que ser hermanos en Cristo. Porque vemos entonces, entendemos este principio de que la mujer es una ayuda idónea. El que haya esposa, haya el bien. Hallar significa que la encontré, hallé, ¿verdad? Que no hice algo para que se pareciera que la encontré, sino que la encontré. Y es el que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor. El matrimonio con el modelo de Dios se basa en los siguientes 3 aspectos. Esto es lo que yo puedo rescatar. El matrimonio con el modelo de Dios. El hombre como cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la mujer como cuerpo del hombre, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el matrimonio con el modelo de Dios. Eso es lo que debemos de buscar nosotros, un matrimonio con el modelo de Dios, o sea, buscar la unidad para mantenerse unidos. Pero un matrimonio con el modelo de Dios se basa en 3 aspectos. Número 1, el hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se promete a su esposa. Prometerse. O sea, no es yo estoy comprometido con mi esposa, no, yo me prometí a mi esposa. El hombre deja a su padre y a su madre, pero en acto público dijo, aquí estoy, uno. Y por eso en la boda se invita a los padres, ¿verdad? No crean que los papás que nos invitan los hijos a la boda solo porque es que mi papá y que bueno, me gustaría que estuvieran ahí. No, la enseñanza es para que nosotros como padres, cuando estamos en la boda de nuestros hijos, veamos que ya nuestros hijos nos dejaron a nosotros para que él se una a su esposa y que puedan ser una sola persona, una sola carne. Así que ya comprendemos, ¿verdad? Cuando incluso los pastores que han celebrado bodas de sus hijos, ya saben que lo que están celebrando es que sus hijos los están dejando para que ellos se unan a su mujer, a su esposa. Entonces ese es uno de los aspectos del matrimonio con el modelo de Dios, que los hijos dejen a sus padres para que en un acto público se unan a su esposa, que hayan testigos de que están dejando a sus padres para unirse a su esposa. Ese es uno de los aspectos del matrimonio con el modelo de Dios. El segundo, que el hombre y la mujer se unen al tomar responsabilidades de bienestar de cada uno y amar a su cónyuge sobre todas las demás personas. Y aquí quiero rescatar esto. El hombre y la mujer se unen al tomar responsabilidades del bienestar, cada uno. O sea, ¿qué es lo que yo he aprendido del Señor? Por eso es que yo tengo que buscar la unidad con el Señor, porque eso es lo que yo vengo a aportar al matrimonio. Eso es lo que yo vengo a aportar al matrimonio. Y mi esposa tiene que mantener la unidad con el Señor, porque eso es lo que viene a aportar al matrimonio. Eso es lo que nos viene a mantener unidos. Y aquí es que ninguno de nosotros busque su propio beneficio, su propio provecho, sino el del cónyuge. O sea, el deseo del hombre es para la mujer. Por eso es que hay que estar conectados. Y a uno de hombre dice, yo no sé por qué me cuesta entender a la mujer. Y es probable que así sea. Pero ¿para qué quiero entender a mi esposa? Porque esa es una pregunta clave. No solamente es entenderla por entenderla, sino ¿cuál es el propósito por el cual yo quiero entender a mi esposa? Es para ser uno con ella, para ser una sola persona con ella.
Ese es el propósito por el cual yo quiero entenderla. Amar a mi esposa sobre todas las demás personas en el hogar. En el hogar la prioridad es mi esposa. Y tú, hermano, que me escuchas y me ves, tu prioridad es tu esposa, no son tus hijos. La prioridad en el hogar no son los hijos. Y eso rompamos, remodelemos el hogar. Si tus hijos han sido la prioridad en tu hogar, remodela eso. Porque no se ven muy bien, no se ve muy bien la sala. Hay que cambiar los muebles porque no se ve muy bien la sala. Hay que quitar este mueble, ponerlo por allá y poner el otro por acá. Eso es lo que pasa. Si tú has venido creyendo que tus hijos son la prioridad después de tu esposa, entonces esa es una remodelación que tienes que hacer en tu hogar. Porque tu esposa es primero porque tú te casaste con tu esposa, no te casaste con tus hijos. No te casaste con tus hijos, te casaste con tu esposa. Juntos vinieron y nacieron los hijos. Entonces, juntos vienen y educan a sus hijos, forman a sus hijos, siembran la palabra en sus hijos. Entonces, esa es una remodelación que tú tienes que hacer para mantener la unidad con tu esposa. Tienes que cambiar ese modelo, tienes que hacer esa remodelación. Tus hijos no son tu prioridad, es tu esposa. Tú te casaste con tu esposa, no te casaste con tus hijos. Y el tercer aspecto, el tercer aspecto para mantener un matrimonio con el modelo de Dios es que ambos llegan a ser uno solo en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual. Uno. Es interesante la relación sexual. En ese momento justo en que estás teniendo tu relación sexual con tu esposa, ahí experimentas que son uno. Son uno. Que eso está reservado solamente para el matrimonio. Y aquí es importante que, si bien es cierto, muchas parejas incluso que están yendo a la iglesia no están casados, pero los principios de Dios funcionan. Pero aquí lo que Dios manda es que la pareja tiene que estar casada. Es matrimonio, es matrimonio. Ambos llegan a ser uno. Mire, la relación sexual se disfruta más cuando es tu esposa con que estás. La relación sexual te une. De hecho, dice la palabra que si tú, hombre, te acuestas con una prostituta, entonces vas a ser uno con ella. Porque la relación sexual, eso es lo que causa, ese sentimiento de unidad. Eso es lo que causa la relación sexual. Entonces, pero esa sensación de unidad, Dios lo estableció en el matrimonio, ¿verdad? Es dichoso el hombre que está casado. Es dichoso el hombre en el matrimonio. Eso, recordemos, tú tienes que mantenerte en unidad para buscar hacer uno con tu esposa. Tienes que hacerlo. Si tú no has hecho esa remodelación, tienes que hacerlo. No es trabajar en equipo, es trabajar en unidad. Trabajar en equipo con mi esposa no es lo mismo que trabajar en unidad. Porque trabajar en equipo es que nos complementamos en las labores que hacemos. Cada quien es responsable en lo que hace, pero se complementa. Pero eso no es trabajar en unidad. O sea, trabajar en unidad es trabajar en equipo y además llegar a pensar, estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y en un mismo pensar, por causa de que ambos de forma individual estamos unidos. Tenemos que buscar la unidad con Cristo. Por esa razón, tenemos que permanecer en la palabra. O sea, mi esposa y yo, de forma individual, tenemos que buscar la oración y la lectura de la palabra, para que sea la palabra, porque recordemos que Jesucristo es el camino. Y el deseo de Dios es que mi esposa y yo vengamos al conocimiento de la verdad, que conozcamos la palabra, para que sepamos cómo actuar en determinado momento.
y que ese actuar me ayude a mantener la unidad con mi esposa para poder ser uno. Así es que vamos a orar para que sea el Señor que nos ayude a mantenernos unidos para poder ser uno con tu esposa. Tú tienes que lograr eso, hacer esa remodelación, mantenerte unido para ser uno con tu esposa. Señor, gracias porque realmente tú nos has hablado esta mañana. Ayúdanos a hacer esa remodelación en el hogar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos con mi esposa para poder ser uno con ella. Y para que el mundo crea que el Padre te envió a ti, Señor, que tú viniste al mundo para morir, para padecer, derramar tu sangre para el perdón de nuestros pecados. En tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga y será en el siguiente tema de Remodela tu hogar. Vamos a hablar acerca de la ayuda idónea. Vamos a estar hablando de la esposa, la ayuda idónea. No te lo vayas a perder. El siguiente tema de la serie Remodela tu hogar es la ayuda idónea. Que el Señor les bendiga.